Muy buenas tardes, soy Ani Chávez, presidenta del Colegio de Biólogos de Costa Rica. Un momentito que no tengo el video conectado. Y hoy, en la tarde de hoy, vamos a tener la presentación sobre la biología del cáncer, cuando las células se salen de control, por el doctor Warner Alpizar, quien es biólogo, especialista en biología del cáncer, con una amplia trayectoria en la investigación del cáncer gástrico. Es graduado de la Universidad en Noruega y su trabajo se centra en comprender los procesos que favorecen el desarrollo tumoral y en promover la prevención y detección temprana de este conjunto de enfermedades. Muy buenas noches, muchas gracias, Warner, por acompañarnos dentro del marco de webinars del mes de los profesionales en biología, del mes del biólogo. Saludos, Warner. Muchas gracias, doña Ani. Un gusto saludar a todas y a todos. Buenas tardes. Gracias por la invitación y pues aplaudo la iniciativa que tiene el Colegio de Biólogos de pues propiciar espacios para hablar de diferentes temas que cubre la biología, porque hoy hablamos de cáncer pero también hay otros webinars bastante interesantes en otros temas del quehacer de los profesionales de biología. Bueno, eh, vamos a abordar este tema. El colegio me pidió, pues, abordar el cáncer y darle también un poquito de la perspectiva biológica, porque al final es un grupo de enfermedades cuya, pues, génesis se basa en la biología misma celular. Entonces, la idea es cubrir un poquito varios aspectos de la biología tumoral y entender, para la gente que no está familiarizada con el tema, por qué es que ocurre el cáncer, por qué es que las células, como dice el título, se salen de control. Empecemos por lo primero, ¿verdad? Y es, ¿qué es un cáncer? Hay, evidentemente, pues la gente entiende más o menos, algunos más, otros menos, dependiendo también de su experticia, de su bagaje académico y demás. Pero el cáncer es una palabra que funciona como una sombrilla. Es un término sombrilla que sirve para agrupar un grupo bastante diverso de enfermedades. El cáncer no es una enfermedad. El cáncer son 200 o más enfermedades. Y todas esas enfermedades las definimos como cáncer porque hay una característica que es definitoria, que es común a todos. Y es que el cáncer surge de cuando las células, una célula es suficiente, se sale, pierde todos los controles del ciclo celular, todos esos pesos y contrapesos, digamos, que hacen que la célula se divida en los momentos correctos, cuando es necesario, pero que se detenga el proceso de división celular cuando ya no es necesario. Bueno, en el cáncer es porque los mecanismos regulatorios del control celular no funcionan adecuadamente. Entonces, es un grupo de enfermedades que comparte esta característica y es que las células se dividen de forma acelerada, descontrolada y excesiva. Pero quizá y todavía nos quedamos cortos con decir que son 200 enfermedades. Realmente, cada paciente diagnosticado con cáncer tiene una enfermedad distinta. Nunca hay dos cánceres que sean iguales. Pueden haber dos personas que tienen cáncer de mama, pero cada uno de esos cánceres, cada una de esas dos pacientes, de esas dos mujeres, tiene una enfermedad distinta. Y precisamente por eso es que es tan difícil tratar el cáncer. Por eso es tan difícil. ¿Existirá algún día una cura para el cáncer? No. Una cura universal, no. Pero sí tenemos cada vez más y más herramientas terapéuticas, radioterapéuticas y demás que nos
que nos dan la posibilidad de tratar pacientes y curarlos o alargarles la supervivencia y la calidad de vida, porque algunos se benefician de ciertos tratamientos, pero como cada paciente es una enfermedad distinta, no todos responden de la misma forma. Entonces, qué dicha que tenemos una pulpería de montón de opciones terapéuticas, porque algunas le funcionan a unos, otras le funcionan a otros, y hay algunas que desafortunadamente, o más bien hay pacientes que no se benefician de ninguna. Entonces, por allí, cáncer es un grupo de enfermedades cuya definición las agrupa, porque son, otra vez, en resumen, células que crecen de forma acelerada, descontrolada y excesiva. Y el cáncer no es solo de humanos. El cáncer es realmente un efecto colateral de la multicelularidad. Eso suena un poco medio raro, pero ¿a qué me estoy refiriendo? Ustedes jamás van a encontrar una bacteria, un organismo unicelular o una arquea con cáncer, porque por naturaleza esos organismos unicelulares se dividen con la intención de dejar progenie, de dejar mucha descendencia. Pero en algún momento de nuestro pasado evolutivo surge la multicelularidad y la multicelularidad implica que ahora células que van a formar un solo individuo multicelular van a tener que colaborar y para que exista colaboración, digamos que hay que hacer un tratado donde algunas células tienen que ejercer ciertas funciones, otras ejercerán otras funciones y al final tienen que comunicarse entre ellas de manera tal que cada célula haga lo que le corresponde, como en nuestra sociedad. Algunos serán biólogos, otros serán microbiólogos, biotecnólogos y otros serán médicos. Y pues tenemos un margen de funciones diferentes y a veces traslapamos y nos comunicamos y al ejercer comunicación todo funciona correctamente. Nosotros, seres humanos, somos 40 trillones de células cada ser humano. Tienen que comunicarse. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando ocurre cáncer, básicamente es porque algunas células ya no obedecen al tratado de la multicelularidad, básicamente se vuelven egoístas y empiezan a dividirse de forma descontrolada, a dejar progenie, pero esa progenie ya no son células que ejerzan función, básicamente son células que crecen sin ejercer función. Y repito, entonces, el cáncer es un efecto colateral de la multicelularidad, células que ya no quieren ser parte de el engranaje multicelular. Así como surgió la muerte celular, hay células que es mejor que mueran en beneficio de toda la multicelularidad. ¿Por qué? Porque tienen daño. Las células tumorales, a pesar de tener daño, no mueren, se brincan la mortalidad, que son señales que le indican a esas células, usted tiene que morirse, pero la célula no hace caso. Y repito, no es solo de humanos. Aquí, esta es una publicación interesantísima desde la perspectiva evolucionista y lo que hace es agrupar un poco en cuáles organismos multicelulares se ha encontrado cáncer. Los vertebrados, evidentemente, todos los vertebrados en mayor o menor medida tenemos cáncer, algunos menos, otros más. Los organismos como los urocordados tienen cáncer, los cefalocordados tienen cáncer, los equinodermos como las estrellas de mar, las conchitas esas que nos comemos, los bivalvos tienen cáncer, los pulpos, pues, los protostomados, los nidarios. Básicamente, cuando ustedes vean el cuadrito rojo y a la par el cuadrito negro, significa que son organismos con multicelularidad compleja, y si está a la par del cuadrito negro, un cuadrito rojo significa que se ha reportado cáncer en ese grupo de organismos. Yo digo en broma, a todos los liguistas nos da cáncer, porque la combinación rojo y negro significa multicelulares con cáncer. A todos los liguistas nos da cáncer, a los apicistas también, pero el que hizo seguro este cuadro era medio, o este diagrama era tal vez medio sapricista. ¿Cuáles son los cánceres que, digamos, en el registro fósil encontramos cáncer? Sí, sí encontramos cáncer. Posiblemente uno de los reportes o de los registros fósiles más viejos que tenemos en donde se ha encontrado un cáncer es una tortuga que vivió aproximadamente hace 240 millones de años
y a esta tortuga le encontraron un osteosarcoma en un hueso femoral, pues aquí en esta parte. Y esto ha sido confirmado por hallazgos radiológicos, histológicos y demás. También hay un dinosaurio, hay un fósil de un dinosaurio de estos que tienen los chiquillos que les gusta mucho. Y también en el fémur, en el hueso femoral aquí arriba, se le encontró también un osteosarcoma. Ahora, ¿solo osteosarcomas ocurrían? No, pues evidentemente es porque el registro fósil es óseo, particularmente. Pero ni esta tortuga, ni este dinosaurio que está por allí, fumaban, ni tomaban licor, ni tenían ningún factor de riesgo posiblemente para desarrollar cáncer. Entonces, ¿por qué les da cáncer? Porque el primer requisito para que nos dé cáncer es estar vivos. Básicamente, cuando las células se dividen, eventualmente pueden cometer errores durante la replicación del ADN, lo cual conlleva daño y pues la acumulación de daño en el ADN va a ser el detonante para que eventualmente las células pasen de ser células no tumorales a malignizarse. Entonces, estos son algunos de los registros más viejos de cáncer que tenemos en animales, específicamente en estos dos casos en reptiles, y el registro posiblemente más viejo, o hay registros más viejos, pero tal vez el que genera mayor evidencia en torno a que esto que describieron era cáncer, es un papiro egipcio que data del año 2500 al año 3000 antes de Cristo. O sea, estamos hablando de 4500 años por ahí, más o menos, casi 5000, y aluden, según este papiro se llama el papiro de Edwin Smith, en este papiro se documenta de una forma suficientemente detallada como para hipotetizar con cierta margen de certeza de que era cáncer. Se documentan 8 casos, particularmente cáncer de mama. Y el médico egipcio que hace la descripción dice, no hay cura. Ojo, eh, bueno, hoy día para muchos pacientes todavía no hay cura, pero por supuesto que para muchos pues les damos medicamentos y tratamientos que los curan. Después hablaremos de eso. De ahí la importancia también de impedir o evitar en la medida de lo posible que nos dé cáncer. Después hablaremos de eso. Pero bueno, estos son algunos, digamos, ejemplos interesantes de registros históricos para que veamos. Uno, el cáncer es no solo de humanos, y tenemos cáncer desde que existimos los organismos multicelulares. Entonces, pues desde hace mucho rato. ¿Por qué nos da cáncer? ¿Verdad? O sea, ya sabemos qué es, pero ¿por qué? Bueno, porque el cáncer es el resultado de acumular daño en el ADN. El primer requisito para no de cáncer es estar vivos, básicamente, porque en el momento que estamos vivos estamos expuestos a factores que nos pueden ocasionar daños en el ADN. Eso es lo que llamamos mutaciones. Y entonces, acumulando daños, hacemos que las células se malignicen, pasen de ser células normales a células tumorales. ¿Cuántos daños hay que acumular? Eso va a depender de cuáles son los sitios del ADN o cuáles genes sufren esas mutaciones y qué tipo de cáncer es. Además, también depende de qué tan maduras están las células. Y por maduras es como, por ejemplo, una célula inmadura es una célula que a nivel médico se llama indiferenciada o no tan diferenciada. Son células que todavía tienen capacidad de división. Entonces, una célula inmadura que todavía tiene capacidad para dividirse no requiere tantos daños. De ahí que los cánceres en niños generalmente ocurren pues muy temprano en la vida, porque además pues, precisamente porque no hay que acumular mucho daño en el ADN para llegar a cáncer, porque las células que dan origen son células que todavía no han madurado suficiente, todavía tienen capacidad de división, están poco diferenciadas. Entonces no se requiere mucho daño. Por eso a los niños les da cáncer en edades muy tempranas. Pero hay cánceres que son muy típicos de gente adulta.
porque son células que ya están maduras, que perdieron capacidad de división, cada vez tienen menos y menos, y por lo tanto hay que acumular mayor cantidad de mutaciones para que esas células regresen a un estado en donde les es posible volver a dividirse. Entonces, en los adultos, generalmente los cánceres de adultos, pues son cánceres que requieren mayor cantidad de daño en el ADN. Entonces, ¿por qué nos da cáncer? Básicamente porque acumulamos mutaciones. Depende del tipo de cáncer, se requieren más o menos. Y la pregunta otra vez, ok, ya sabemos que es cáncer, ya sabemos por qué nos da. Y ahora, ¿y por qué es que nuestro material genético se daña? ¿Por qué ocurren las mutaciones? En primer lugar, porque conforme envejecemos, pues el envejecimiento en sí mismo es un factor de riesgo para que nos dé cáncer. Vamos a ver, aquí hay un gráfico que ilustra diferentes tipos de cáncer que ocurren en hombres, en mujeres, y básicamente lo que estamos graficando aquí es el número de casos de cáncer por cada 100.000 hombres o el número de casos de cáncer por cada 100.000 mujeres conforme avanzamos envejecemos. Y ustedes pueden ver que después de los 45, aproximadamente 45, 50 por allí, ya el cáncer empieza a ser una probabilidad o un evento que puede ocurrir. O sea, entre más edad tenemos, mayor es la probabilidad de que nos dé algún tipo de cáncer. Igual en mujeres. Mama puede arrancar un poco más temprano, pero básicamente el tema aquí es el envejecimiento en sí mismo es un factor de riesgo. Entonces, para que nos dé cáncer necesitamos básicamente dos cosas, estar vivo y envejecer. Y ninguna de las dos son prevenibles, desafortunadamente, ¿verdad? O sea, hey, al final de cuentas, si estamos vivos, vamos a envejecer. ¿Por qué el envejecimiento por sí solo sin incluir ningún otro factor, es factor de riesgo de cáncer? Uno, porque las células, pues evidentemente se van dividiendo durante la vida. Lo que sucede es que cuando nosotros envejecemos, pues los sistemas para reparar daños en el ADN se hacen ineficientes. Entonces, conforme más viejos nos hacemos, menor eficiencia de los sistemas que son capaces de detectar que hay daños en el ADN y corregirlos. Además, nuestro sistema inmunológico no solo sirve para matar patógenos, bacterias y virus, también es una muy buena patrulla anticáncer y resulta que nuestro sistema inmune se debilita con el paso de los años. Esto tiene una razón evolutiva incluso. Básicamente la evolución nos cuida mientras somos reproductivamente, o mientras nos podamos reproducir. Pasada nuestra edad reproductiva, básicamente ya desde el punto de vista evolutivo nos volvimos inservibles. Suena muy duro, pero esa es la evolución. La evolución nos está protegiendo para que dejemos progenie. Y cuando ya no podemos dejar progenie, se olvida de nosotros, básicamente. Entonces, envejecer en sí mismo ya es un factor de riesgo. Pero más importante todavía, porque esto quiere decir que, bueno, y entonces, independientemente de lo que yo haga con mi vida, me va a dar cáncer. Suave un toque. Nosotros envejecemos y estamos expuestos a factores del entorno o del estilo de vida. Y algunos de esos factores del entorno y del estilo de vida aumentan la probabilidad de que durante la vida ocurra daño en el ADN. Es decir, si estamos expuestos al humo de tabaco, ¿por qué fumamos? Pues el humo de tabaco es mutagénico. Entonces, si durante la vida fumamos, pues ya tenemos un riesgo por el mero hecho de estar vivos y envejeciendo. Pero además estamos comprando más números para la lotería del cáncer. Básicamente, entre más fumemos, mayor es la probabilidad de que acumulemos el daño en el ADN suficiente para que me dé cáncer. Y obviamente, si nos fumamos un solo cigarrillo, aumentamos la probabilidad, pero si nos fumamos 20 cigarrillos al día, todavía es más probable. Y no solo más probable, sino que si nuestra exposición a los factores del entorno y del estilo de vida que causan mutaciones ocurre más temprano en la vida, pues resulta que también es bastante más probable que nos dé cáncer más temprano en la vida. Y el problema
es que hoy día vivimos muchos años, más de lo que biológicamente deberíamos vivir. ¿Por qué? Porque hemos evolucionado culturalmente y hemos generado ambientes que son, digamos, favorables para vivir hasta los 80 años. Entonces, estamos muchos años expuestos a factores de riesgo. Encima, ahora la exposición está ocurriendo más temprano. Resulta que la obesidad es un factor de riesgo para 13 tipos de cáncer diferentes. ¿Qué sucede? Que ahora hay cada vez más y más niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad. Eso significa que tal vez estas personas van a desarrollar cáncer más temprano en la vida. Entonces, en resumen, nosotros desarrollamos cáncer por acumular daños en el ADN que llamamos mutaciones. Y eso es por el mero hecho de envejecer, porque durante la vida las células se dividen y pueden cometer errores durante la división, pero principalmente porque durante todos los años que vivimos estamos expuestos a factores del entorno y del estilo de vida que aceleran la probabilidad de que ocurran mutaciones y por ende que lleguemos a cáncer. ¿Como cuáles? El tabaco, el alcohol, la dieta, el sexo inseguro, eh, virus del papiloma humano, sobrepeso y obesidad. O sea, un montón de cosas que podemos prevenir. Si nosotros evitamos la exposición a estos factores, es menos probable que nos dé cáncer durante el curso de la vida. No es 100% evitable, pero bastante, digamos, minimizamos la probabilidad de que nos dé cáncer. De ahí la importancia de tener estilos de vida adecuados y pues en eso podemos trabajar. Hay factores de riesgo como la edad que no son modificables, pero hay otros que sí son modificables. Y resulta que hoy se estima que un 40% de los casos de cáncer que ocurren en el mundo se atribuyen a factores como el tabaco, el alcohol, las dietas inadecuadas, el sobrepeso y la obesidad. O sea, podríamos evitar un 40% de las muertes y de los casos de cáncer teniendo estilos de vida adecuados. Por eso tenemos que trabajar nosotros como individuos para tener buenos estilos de vida, pero también propiciar para que nuestra sociedad sean sociedades con entornos saludables. De ahí, pues por allí. Volvamos un poco a la biología. Bueno, entonces también hay un grupo de casos que tienen un origen hereditario. Y aquí quiero hacer la salvedad. Más o menos un 80% de los casos de cáncer es por nuestras exposiciones a factores asociados con el entorno y el estilo de vida, como ya mencionamos. Hay un grupo que es alrededor de un 10% aproximadamente en donde tenemos predisposición genética a desarrollar cáncer. Hay síndromes de predisposición genética que aumentan la probabilidad de que me dé cáncer. Básicamente lo que heredamos son mutaciones que predisponen a desarrollar cáncer, pero predisponer no necesariamente es que de fijo me va a dar un 10% aproximadamente. Hay otros cánceres en donde uno encuentra que en la familia ocurren, digamos, en una misma familia ocurren, no sé, 4 casos de cáncer, pero no necesariamente son hereditarios. Son de agregación familiar, pero no necesariamente hereditarios. ¿Por qué? Porque nosotros no solo heredamos genes, heredamos costumbres, heredamos estilos de vida. Y pues si en nuestra casa varios fuman, pues entonces evidentemente es probable que en nuestra casa haya varios casos de cáncer de pulmón, digamos. Y además yo soy fumador pasivo, yo no fumo, pero vivo en la misma casa que otros fumadores, pues también tengo mayor probabilidad de desarrollar cáncer. Entonces, la agregación familiar podría estar relacionada con herencia de estilos de vida o de factores. Vivimos en una zona donde hay fincas que utilizan muchos agroquímicos, por ejemplo. Bueno, y no sé, tal vez no se sorprende uno si en la familia hay varios casos de cáncer y si usted va a encontrar mutaciones predisponentes, de repente no las encuentra. O sea que no era hereditario, pero era algo de agregación familiar, producto de nuestra herencia cultural, digamos, de costumbres o
porque la zona en donde vivimos tiene algún factor específico en el entorno que nos aumenta el riesgo de desarrollar cáncer. Ahora, hasta aquí hemos hablado mucho de mutaciones, ¿ok? Que hay que acumular mutaciones para que nos dé cáncer y que estando expuestos a factores del entorno y del estilo de vida, es más probable que acumulemos el número de mutaciones necesarias para que me dé cáncer. Aquí hay un punto también a considerar y es que que no todo se explica por mutaciones. A qué me refiero? Voy a tratar de hacer sentido. Estoy casi seguro, es más, estoy 100% seguro que todos los que estamos en esta charla sabemos que de esta oruga va a salir una mariposa así de bonita. Yo no sé si uno tal vez en la cotidianidad tal vez no lo piensa, pero y si uno se pone a pensar cómo de este bichito que tiene esta figura, digamos, que fenotípicamente se ve así, sale este otro bichito con un fenotipo completamente diferente. Son los mismos genes, es decir, los genes que están en esta oruga son los mismos genes que están aquí, porque básicamente de la oruga sale la mariposa. ¿Cómo diablos hicimos una transformación fenotípica tan extraordinaria y pasamos de este fenotipo a este con los mismos genes? Básicamente lo que sucede aquí es que los genes en una etapa del desarrollo o del ciclo de vida, están expresados de forma diferente a los genes, eh, a la expresión de los genes en en este otro momento del ciclo de vida. O sea, tenemos los mismos genes, pero eventualmente podemos expresar de formas diferentes esos genes, ¿verdad? Hagan de cuenta que el ADN es como si fuera un manual de instrucciones y cada gen es un capítulo de ese manual de instrucciones. Bueno, de repente los capítulos del manual de instrucciones que se expresan acá son diferentes a los que se expresan aquí, pero al final son los mismos genes. Lo que hacemos es jugar un poco a cambiar la expresión de los genes sin alterar la secuencia de piecitas que se llaman nucleótidos en el manual de instrucciones. Eso básicamente ocurre de la siguiente forma. Si el ADN es un manual de instrucciones, nosotros tenemos en cada célula una copia del mismo manual. O sea, todas las células de nuestro cuerpo tienen exactamente el mismo ADN, con los mismos genes, las mismas, ¿verdad? Todo es igual. Ese ADN, si nosotros estiráramos el ADN de una célula, pues serían 2 metros y la célula es demasiado pequeña, entonces hay que compactar el ADN, hay que enrollarlo. Y ese proceso de compactación es mediado con proteínas que se llaman histonas. Entonces lo que hacemos es como si, hagan de cuenta que la célula está jugando con un yoyo y el mecatito del yoyo es el ADN. Entonces el ADN se enrolla sobre unas proteínas que se llaman histonas y de esa forma hacemos que 2 metros de ADN quepan en el núcleo de una célula que apenas si se ve en un microscopio. Ok, hay que compactarlo, pero si se compacta mucho, entonces las instrucciones que están en el ADN, los genes, ya no son leíbles. Entonces, a veces está compacto, a veces está un poco más liberado. ¿Cómo hacemos esos cambios? ¿Cómo hacemos que una región que tenía el ADN súper enrollado en el yoyo se desenrolle? Con etiquetas químicas, grupos químicos básicamente, como grupos fosfato, grupos metilo, grupos acetilo, son básicamente grupos químicos, como si fueran etiquetitas. Y dependiendo de las etiquetitas que pongamos en el yoyo, el ADN se enrolla más o se suelta. Si se suelta, los genes son leíbles, o sea, las instrucciones pueden ser leídas e interpretadas por la célula, pero si está muy enredado, entonces son inaccesibles a la lectura, no podemos leerlas. Encima también le colocamos etiquetas al mismo ADN. En el ADN se puede etiquetar con un tipo de etiqueta química que se llaman grupos metilo. Bueno,
Si nosotros cambiamos las etiquetas químicas, podemos modificar la lectura de los genes. Eso es lo que se llaman modificaciones epigenéticas. Es como cuando nosotros decimos epidermis. Epidermis está por encima de otra capa de células que se llaman dermis. Es como, ¿verdad? Es un nivel superior. Entonces, yo puedo modificar la expresión de los genes sin hacer mutaciones en el material genético, colocando o removiendo etiquetas químicas. Eso se llama epigenética. Y si el ADN es el manual de instrucciones, la epigenética vendría a ser los signos de puntuación, porque me cambia la actividad de los genes sin cambiar la secuencia de nucleótidos que forman el ADN, sin cambiar, ¿verdad? El orden en que van los nucleótidos. Otra vez, viene a ser los signos de puntuación de nuestro genoma, es decir, que a través de esos cambios en los signos de puntuación, las instrucciones del ADN pueden leerse o no leerse o interpretarse de forma diferente. Esto puede sonar muy abstracto para alguna gente, pero les voy a poner una analogía para que veamos más o menos cómo funciona. ¿Qué dice allí? Allí dice, vamos a comer, niños. Estoy llamando a los niños para que vayamos a comer. ¿Qué dice aquí? Vean ustedes, son las mismas letras, en el mismo orden, con el mismo espaciado. Pero si yo me como la coma, me como a los niños. En la primera, yo estaba llamando a los niños para comer. En la segunda, yo me voy a ir a comer a los niños. Eso es porque una coma me cambió el significado, un signo de puntuación. Eso es la epigenética. Esas etiquetas químicas que modifican cómo está empaquetado el ADN pueden modificar la lectura y la interpretación de las instrucciones, es decir, de los genes que tenemos en el ADN. Entonces, si el cáncer es el resultado de acumular mutaciones, cambios en el ADN, ¿será que la epigenética también importa? Sí, sí importa. Las alteraciones epigenéticas, es decir, modificando los cambios en las etiquetas químicas que no deberían ocurrir, ocurren con bastante frecuencia en distintos tipos de cáncer. Entonces, resulta que las modificaciones epigenéticas tienen la misma importancia que las mutaciones en la formación y la progresión tumoral. Entonces, vamos a tener que corregir eh, un poquito lo que les había dicho, porque antes yo les había dicho que el cáncer es el resultado de acumular mutaciones. Sí, eso es cierto, pero ahora vamos a tener que agregar y que entonces diga que el cáncer es el resultado de acumular mutaciones o alteraciones epigenéticas. Las dos cosas importan, las dos cosas pesan. Y además, esos cambios a nivel epigenético también están asociados con factores del estilo de vida y de nuestro entorno, de nuestro ambiente, de las condiciones que nos rodean y en donde estamos viviendo y a las que estamos expuestos. Y es tan importante que hoy día tenemos terapias para tratar cáncer, todas las que están aquí en rojo significa que son terapias que han sido aprobadas, por ejemplo, por la FDA, que es la agencia regulatoria de los medicamentos en Estados Unidos, y que se utilizan en el tratamiento de cáncer, particularmente las leucemias, porque no vamos a entrar en detalle, pero resulta que las leucemias eh, tienen, la epigenética pesa bastante en las leucemias, no solo en las leucemias, pero en las leucemias pesa bastante. Entonces sí, la epigenética importa tanto que todas estas que están aquí son terapias contra cáncer que recomponen la parte epigenética, que modifican y tratan de regresarnos a lo que normalmente teníamos. ¿De acuerdo? Otra cosa importante acá, y es para comprender por qué a unos el cáncer les resulta más agresivos que a otros y por qué a algunos la terapia que les dan para tratar el cáncer les funciona mejor que a otros. Y esto tiene que ver con el hecho de que no todas las células tienen las mismas mutaciones o las mismas alteraciones epigenéticas. Dicho de otra forma,
Cuando nosotros tenemos un cáncer, las células que forman ese cáncer tienen alteraciones genéticas y epigenéticas que pueden ser distintas a las del cáncer de otra persona. Pero no solo eso. Resulta que en el mismo cáncer de la misma persona pueden haber células que tienen estas y estas modificaciones genéticas y epigenéticas, pero la célula vecina tiene otras que son distintas. O sea, el cáncer es heterogéneo. Es heterogéneo entre individuos y es heterogéneo dentro del mismo individuo. La misma masa tumoral puede tener diferentes mutaciones. Recordemos, todo cáncer inicia cuando una célula empieza a acumular daño. Esta mutación es la que va a iniciar todo el problema. Resulta que esta mutación hace que esta célula se divida más rápido. Al dividirse más rápido, entonces deja más hijas. ¿Ok? Lo que esto básicamente es, o esto se llama una división, expansión clonal. Básicamente, esta acumuló un daño en el ADN que hace que esta célula sea capaz de dividirse más rápido. Al dividirse más rápido, deja más hijas. Resulta que una de esas hijas acumula una segunda mutación que también le da una mayor capacidad proliferativa. Entonces, esa deja más hijas que sus hermanas y muchas más hijas que las células que no tienen mutaciones, las normales. Lo que está pasando aquí es que estamos acumulando mutaciones y vamos de camino a cáncer. Pero llega un momento en que ocurre un fenómeno que se llama inestabilidad genómica. Básicamente, el genoma nuestro se vuelve más propenso a acumular mutaciones y empiezan a acumularse más rápido, de forma tal que ahora algunas de esas células adquieren una tercera mutación, pero noten ustedes que la tercera mutación de esta célula es diferente a la tercera mutación de esta y es diferente a la tercera mutación de esta. O sea, ya tenemos células que tienen una tercera mutación, pero ya entre ellas son disimilares. Lo que va a suceder al final de cuentas, para no cansarles mucho con el cuento y avanzar, es que se va a formar una masa de células cancerosas en donde vamos a tener células con diferentes alteraciones genéticas y epigenéticas, o sea, varias clonas y subclonas distintas con distintas mutaciones están coexistiendo en el mismo tumor. Y eso tiene repercusiones. Eso se llama heterogeneidad. Y la heterogeneidad, si ustedes me dicen a mí, en una palabra, describa la principal fortaleza del cáncer, yo le digo heterogeneidad. Les voy a contar por qué. Porque entonces cada célula tiene genes expresándose de formas distintas. O sea, las alteraciones genéticas y epigenéticas están modificando cuáles genes se expresan y en la misma masa tumoral podemos tener diferencias. ¿Qué sucede? Sucede que las células con eh, genética o epigenéticamente heterogéneas empiezan a competir entre ellas. Y resulta que para los biólogos esto es, digamos, lo podemos relacionar con relaciones ecológicas, ¿verdad? Es una ecología compleja, donde hay varios individuos de la misma especie, todas son células humanas, pero resulta que de repente tienen diferentes alteraciones genéticas y epigenéticas y entonces tienen diferencias en su eh, fenotipo y en sus programas de expresión génicos. Esto tiene importantes repercusiones a nivel biológico y a nivel clínico. Primero, cada paciente tiene una enfermedad distinta. No esperemos que Ana tenga el mismo cáncer de mama que María, porque no lo van a tener. Pueden haber similitudes. Sí, gracias a eso funcionan las terapias, pero cada paciente tiene una enfermedad distinta. Más allá de eso, resulta que María tiene el cáncer de mama que le hizo metástasis en pulmón. Y entonces uno pensaría, bueno, pero el cáncer de pulmón es una metástasis, o sea, es un cáncer que se originó del cáncer que tiene en mama, entonces deberían ser parecidos. Suave un toque, no. No, resulta que las dos lesiones malignas en el cuerpo de María son diferentes. Y entonces eso también tiene o genera una implicación. Y es que cuando a María le vamos a dar quimioterapia,
de repente el cáncer uno responde muy bien, pero el cáncer 2 no responde. ¿Y qué hacemos? Entonces cambiamos la terapia, pero resulta que ahora el cáncer 2 responde y el cáncer uno no responde. Y si la cambiamos otra vez, de repente ya ninguno de los dos responde. Pero además, ¿será que tenemos tantas terapias para, si pasamos, si no funciona la uno, la 2, la 3? En algunos cánceres sí, hay varias líneas, en otros no, en otros no tenemos esa posibilidad. Además, como esa masa de células es heterogénea, pues espere usted que ocurra selección somática, es decir, el cáncer es una entidad que está evolucionando. No hay selección natural, no se va a formar una especie nueva, pero ocurre selección a nivel somático, es decir, entre esas células diferentes van a sobrevivir aquellas que estén mejor adaptadas al microentorno, al microambiente en donde está creciendo el cáncer. Y entonces la dinámica ecológica en esa masa tumoral va a estar siendo modificada de forma constante. O sea, el cáncer es una cosa muy dinámica que está cambiando muy rápido en respuesta a cambios en el entorno, porque básicamente las mejor adaptadas sobreviven en este momento, pero si el oxígeno deja de llegar, pues de repente las que son capaces de sobrevivir en poca cantidad de oxígeno son las que ahora están siendo seleccionadas, ¿verdad? Y otra cosa muy importante, como hay heterogeneidad, entonces las células, algunas pueden tener mutaciones o alteraciones epigenéticas que les confieren resistencia a las terapias. La terapia viene a ser una presión de selección que me va a eliminar todas las células susceptibles, pero me va a dejar vivas aquellas que son resistentes. ¿Por qué son resistentes? Por múltiples razones, incluyendo que tengan alteraciones genéticas que les permite sobrevivir. Y por lo tanto, lo que hacemos con la terapia es seleccionar las más fuertes. Bueno, no las más fuertes, las mejor adaptadas en este caso. O sea, que si nosotros tenemos un cáncer que es muy heterogéneo, y le damos terapia, la terapia viene a ser una presión de selección. Me va a matar la mayoría, pero me va a dejar vivas algunas cuantas. En consecuencia, el tumor va a regresar, ¿verdad? Eso es como el paciente que estaba respondiendo súper bien a la terapia y 3 meses después, 4 meses después, la terapia deja de funcionar y el cáncer empieza a crecer de vuelta. O sea, la terapia modifica sustancialmente la dinámica ecológica y evolutiva de los tumores. Es una presión de selección. ¿Cuál sería la solución a esto? Bueno, una posible solución a esto es detectar el cáncer bien temprano, porque entre más temprano sea detectado, menos heterogéneo es. Y entre más heterogéneo sea, mayor es la probabilidad de que hayan algunas células que tengan mutaciones o alteraciones epigenéticas que les confieran resistencia. Cáncer detectado tempranamente, menos heterogéneo, menos probabilidad de que surja resistencia. Entonces, pues eso, hay que encontrar el cáncer tan temprano sea posible. Ok, hasta ahora hemos hablado de las células tumorales, pero es que resulta que el cáncer es más que células tumorales. Aquí podemos ver una foto, esto es una fotografía tomada en un microscopio como la vería un patólogo. Estas que están aquí, que se ven un poquito más grandes, son células cancerosas. Aquí, esto que se ve aquí es tejido muscular normal. Y aquí está el frente de la guerra. Las células tumorales están destruyendo el tejido sano para abrir espacio y seguir creciendo. Este es el frente invasivo. Pero aquí ustedes notan un montón de puntitos que básicamente son células no tumorales que están allí. La mayoría son células inmunológicas, pero hay diferentes tipos de células. Hay células endoteliales, o sea, que se forman vasos sanguíneos y al tumor le conviene mucho eso, porque por allí le llegan los nutrientes y el oxígeno a las células. Hay células inmunológicas de diferentes tipos. Hay algunas células que se llaman fibroblastos. Entonces, lo que tenemos es un cáncer en donde coexisten células tumorales y células no tumorales. Eso es lo que se llama el microambiente tumoral. Esas células no cancerosas, como las inmunológicas que están allí,
Uno diría, ¿y por qué están allí? ¿Por qué hay células inmunológicas allí? Esas células en principio llegaron a matar el cáncer, pero no lo logran. No lo logran y al final se vuelven espectadoras pasivas o peor aún, algunas de estas células no cancerosas contribuyen de forma activa con el desarrollo y la progresión del cáncer. Es decir, es como un barrio en donde todo funcionaba de forma correcta y nos llegó la chusma. Adivinen quién es la chusma. Y pues de repente ahora se nos chusmea el barrio. Entonces están los vecinos que no se chusmean, pero que tampoco hacen mucho para que la chusma se vaya. Y están los vecinos que sí se chusmean. Entonces hay células no tumorales, algunas células de estas que están acá en el microambiente están contribuyendo de forma activa con el crecimiento y la progresión tumoral. O sea que el cáncer no son solo células de cáncer, no son solo células tumorales, hay células no tumorales coexistiendo allí que pueden apoyar. Y resulta que la construcción de ese barrio chusma es un proceso que toma tiempo y además es un proceso que en biología lo veríamos como un proceso de coevolución, como si fuera predador-presa, en donde resulta que lo que va a pasar es, ok, células que empiezan a acumular daño y empiezan a convertirse en células tumorales. Esas células van de camino a ser células tumorales, empiezan a lucir como chusma y resulta que el sistema inmune es capaz de reconocerlas porque tienen, a pesar de que son células propias pero están alteradas. El sistema inmune reconoce lo que es propio, no lo ataca. Lo que es no propio, como virus y bacterias, los ataca, pero también ataca lo que es propio y está alterado. Y estas células precancerosas o cancerosas son células propias alteradas. Es decir, el sistema inmune las destruye. Pero recordemos que son células que portan diferentes alteraciones genéticas y epigenéticas, o sea que hay heterogeneidad. Eso significa que algunas son capaces de evadir el ataque inmunológico porque tienen capacidades que les permite escapar del ataque inmunológico y hay diferentes formas de hacer el escape inmunológico. Pero entonces nuestro sistema inmune se convierte en una presión selectiva, selecciona las que no son visibles para el sistema inmune, las deja vivas y consecuentemente tenemos una masa de células tumorales que ahora es capaz de evadir el ataque inmunológico. O sea, seleccionamos las que eran resistentes al ataque inmunológico. Y no solo eso, estas células tumorales empiezan a liberar mediadores químicos que las hace buenas, no solo escapando al sistema inmune, sino polarizando funcionalmente, haciendo que las células del sistema inmune pasen de ser antichusma a ser prochusma. Consecuentemente, ahora tenemos un microambiente que es muy beneficioso, totalmente chusmeado, en donde el cáncer crece a placer y gusto. Y eventualmente no solo pasa eso, sino que algunas de esas células que forman parte del cáncer primario deciden ir a mochilear a otros tejidos, es decir, se desprenden del tejido primario, migran por vasculatura sanguínea o linfática y se van y se establecen en otros tejidos para formar metástasis. Eso hay que evitarlo a toda costa porque resulta que la metástasis es la razón por la cual el 90% de la gente que tiene cáncer muere. El tumor primario no suele ser la razón por la cual la gente muere. De hecho, un tumor primario es muy tratable. El problema es la metástasis y la metástasis es el resultado de dejar el cáncer mucho tiempo en el cuerpo. Otra razón por la cual hay que detectar temprano el cáncer. Primero, porque es menos heterogéneo, menos probabilidad de que haya resistencia a las terapias. Y segundo, porque es menor la probabilidad de que se formen metástasis. Entonces, otra vez, importante. Entonces, al cáncer realmente se le comprende bastante bien si le metemos ecología y evolución. Y no lo digo yo. Esto es un artículo publicado en el 2017 donde se reunió un grupo de personas expertas en estos temas y definieron una serie de características que ellos llamaron los índices ecoevolutivos, el índice eco-IVO le pusieron, de eco-IVO,
Y resulta que ellos proponen que metiendo un poco de principios ecológicos y evolutivos podemos entender mejor la dinámica de crecimiento de los tumores y además eventualmente eso podría ayudarnos a tratar mejor el cáncer. Yo siempre le digo a los oncólogos cuando les doy charlas y les digo, ustedes no se dan cuenta, pero es que resulta que la forma en la que ustedes aplican los tratamientos está basada en principios ecológicos y evolutivos. Lo que pasa es que ustedes no se dan cuenta. Pero sí, efectivamente, el uso de terapias combinadas, de ciclos con cierto tiempo entre uno y otro y todo eso, es básicamente porque lo aprendimos de la ecología y de los principios evolutivos. Estamos haciendo uso de principios que ya funcionan para entender las poblaciones y para entender la evolución, de forma que podamos ejercer un mejor control sobre el cáncer a nivel clínico. O sea, los tumores son ecosistemas, básicamente. Esto es un tumor, aquí vemos las células eh, teñidas en turquesa, las células tumorales, y cada uno de esos puntitos son células no tumorales que forman parte del barrio de la chusma. Y aquí perfectamente hablamos de tasas de crecimiento. Hay células tumorales que crecen más rápido que otras. La dinámica de crecimiento puede modificarse en función de factores como la disponibilidad de recursos, como oxígeno, nutrientes. Hay capacidades de carga específicas. Por eso es que al final hay que romper el tejido sano para seguir invadiendo, porque si no, la carga tumoral no, ¿verdad? Necesita espacio. Hay cierta densidad que es permitida, entre comillas. De lo contrario, algunas células tumorales van a morir porque no tienen suficientes recursos. Hay invasiones ecológicas, eh, hay, podemos hablar de diversidad, de riqueza, hay relaciones de competencia, hay relaciones de mutualismo, de depredación, o sea, el sistema inmune, por ejemplo, que eventualmente puede destruir células. Entonces, muchos de esos principios que utilizamos en la biología de ecología de poblaciones y evolución, pues aplican perfectamente. Y no lo digo otra vez, hay publicaciones como estas súper interesantes en torno a este tema. Ya para ir cerrando, me gustaría enfocarme acá. Vean ustedes, la evasión de la destrucción inmune en ecología la podemos ver como una interacción predador-presa. ¿Quién es la presa? La célula tumoral. ¿Y quién es el predador? La célula inmunológica que viene a matar a esa célula tumoral. ¿Qué sucede? Que resulta que la presa termina convenciendo al predador que no la mate, o peor aún, para que le ayude. ¿Y por qué me quiero enfocar en esto? Porque resulta que de este principio de predador-presa, de interacción predador-presa, hoy día tenemos una terapia para tratar cáncer. Voy a intentar explicarlo sencillo para que vean cómo es que funciona esta terapia. O sea, básicamente lo que sucede es lo siguiente. Hay células que están formando, ¿verdad? Que van de camino a formar cáncer. Y entonces, como ya empiezan a lucir chusmas, y empiezan a tener relaciones de competencia y demás, algunas de las células precancerosas o cancerosas ya transformadas completamente mueren. Ahora, está la apoptosis, que es una muerte bastante, digamos, cordial, pero hay muertes muy violentas. En un barrio de Chusma la gente no muere de una forma muy cordial, que digamos. Entonces pueden morir por necrosis, básicamente. O sea, es una muerte muy violenta. Y cuando la célula muere por necrosis, la célula tumoral, al morir por necrosis, libera componentes que deberían ser intracelulares, que solo encontramos dentro de la célula. Cuando esa célula se muere así, de forma violenta, libera moléculas que no deberían estar fuera de la célula. Eso lo que hace es activar células que se llaman células dendríticas. En inmunología, a esas células forman parte de un grupo que se llaman presentadoras de antígeno. Entonces hagan de cuenta que en el barrio de la Chusma murió un chusma, murió muy feo. Y eso hizo que una viejilla chismosa, que se llama célula dendrítica, pues se diera cuenta. O sea, esas componentes intracelulares que se liberan activan células que se llaman dendríticas, que son las viejillas chismosas del barrio. Al activarse, esa célula dendrítica
se va por vasculatura linfática y llega a lo que nosotros llamamos ganglios. Los ganglios son esos que se inflaman cuando a veces uno está enfermo o porque tiene una espinilla. Bueno, hagan de cuenta que los ganglios son como el cuartel de la policía. Entonces la viejilla chismosa llega con una foto del chusmilla ese que está por allí y dice, hey, vea, ahí murió un chusma feísimo, pero hay otro chusma que lo mató y aquí le traigo la foto. O sea, le presenta moléculas que se llaman antígenos tumorales. ¿A quién? A los policías. Y los policías son linfocitos T, células T. Entonces el policía dice, pero no sé. Entonces le presenta la foto y además le da otra señal que se llama coestimuladora. Eso hace que el linfocito T, el policía antichusma, se active y se vaya a ver si es cierto que el barrio está chusmeado, ¿verdad? O sea, linfocitos T que se activan en los ganglios linfáticos migran a donde está el tumor. Pero eventualmente las viejillas chismosas siguen llegando de forma constante al cuartel de la policía. O sea, las células dendríticas continúan, llegan y llegan y llegan y llegan. Y entonces como que los policías dicen, ya, o sea, ya no les hacemos caso. Entonces, resulta que si esta molécula de la célula dendrítica interactúa con cierto receptor de la célula T se activa. Pero hay unos receptores que son inhibitorios, de forma tal que si la célula T empieza a expresar receptores inhibitorios y esta molécula coestimuladora, en lugar de actuar con el receptor, actúa con el receptor, pero inhibitorio, entonces eso hace que las células T ya no funcionen. Entonces, el problema es que como el cáncer es algo que siempre está allí, muy frecuentemente las células T empiezan a expresar estas moléculas inhibitorias, con lo cual, cuando la viejilla chismosa, la célula dendrítica, le presenta, le dice al linfocito T que se active para que vaya donde está el cáncer, el linfocito T no se activa porque la interacción es con el receptor inhibitorio. Entonces los linfocitos T se inactivan y la patrulla anticáncer ya no destruye cáncer, básicamente. Ok, ¿habrá alguna forma de hacer que esta interacción no ocurra? Bueno, esa fue la pregunta que se hizo un grupo de investigadores liderado por James Allison. Y ellos demostraron que si nosotros bloqueamos la interacción de esta molécula que se llama CTLA4 con el ligando estimulador del linfocito o de la célula dendrítica, nosotros podemos mantener a la célula T activa. Eso lo demostraron en ratones. Básicamente lo que hicieron fue a los ratones les inyectaron células cancerosas de melanoma y les dieron un anticuerpo anti-CTLA4, o sea, un anticuerpo que impide que esta unión se dé. Básicamente el anticuerpo llega, irrumpe aquí y no permite que esta interacción se dé. Eso hace que los linfocitos T que matan cáncer sigan activos. ¿Y qué demostraron ellos? Que al agregar el anticuerpo anti-CTLA4, los tumores ya no crecen. O sea, este es el control y estos son los ratones que recibieron el anticuerpo que impide que esa molécula inhibitoria se una con los ligandos. Básicamente, mantenemos los linfocitos T activos e impedimos que el cáncer crezca. Básicamente, eso podría significar entonces una nueva terapia contra cáncer. Estos moléculas se llaman bloqueos de puntos de control inmune. Y si nosotros agregamos un anticuerpo para que la señal inhibitoria ocurra, pues matamos al cáncer, básicamente. Eso lo demostraron ellos, lo publicaron en 1996 y el gestor de esta idea es este señor que se los enseño aquí, James Allison. Es biólogo, músico, le gusta mucho tocar la armónica. eh, y resulta que a él se le ocurrió este principio. Primero lo trataron malísimo, en una conferencia le dijeron, no sé para qué, alguien le dijo, no sé para qué usted está aquí. Todos sabemos que la inmunología del cáncer es basura. Y él siguió con la idea de que
los anticuerpos anti-CTLA4 podían ser una terapia para tratar cáncer. Él tiene un grupo musical, se llaman los checkpoints. ¿Adivinen por qué? Porque resulta que los puntos de control inmunes en inglés son checkpoints. Entonces ahí, pues en las conferencias tocan un rato música y demás. Y este biólogo eventualmente cambió la forma en la cual hoy tratamos el cáncer, porque tradicionalmente queremos matar a la célula tumoral con la terapia, ya sea quimio, radio o algunos otros tipos que existen. Ahora con la inmunoterapia, o sea, con los anti-CTLA4, existen otros por allí también, lo que hacemos es reeducar a las células inmunológicas para que sean ellas las que destruyen. O sea, ya no matamos directo, sino que hacemos que el sistema inmune sea el que mata. Básicamente, la idea de James Allison hoy día es una terapia que es muy eficaz porque además es más específica, entonces genera menos efectos adversos. Eso había que reconocérselo y en el 2018 él, junto con Tasuku Honjo, un médico japonés, recibieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por haber propuesto esto, el bloqueo de los puntos de control inmunológico. Él fue el que diseñó los anti-CTLA4. Él fue el que construyó y generó esta idea. Tasuku Honjo hizo algo muy parecido con otro checkpoint que se llama PD1 y funciona básicamente igual. Son terapias que han venido a modificar la forma en la que tratamos el cáncer. Entonces, pues aquí vemos cómo la biología, eventualmente, entender la biología básica aporta un montón. Tenemos terapias, pero recordemos que la mejor forma de luchar contra el cáncer es la prevención y la detección temprana. El milagro del cáncer, dice este artículo, no es la cura, es la prevención. Y yo le agregaría la detección temprana. ¿Por qué? Otra vez lo podemos explicar con la misma biología, y es que la detección temprana, si nosotros hacemos una cirugía muy tardíamente, este cáncer es muy diverso, es muy heterogéneo. Y cuando es heterogéneo, hay mayor probabilidad de que surjan células resistentes a las terapias. Hay mayor probabilidad de que hayan células que diseminaron a otros tejidos que se fueron a mochilear y formaron una metástasis. Y además, el cáncer consume mucha energía. Son células que utilizan la energía metabólica de forma muy ineficiente. Entonces deterioran mucho al paciente. Entre más tiempo esté ese tumor dentro de nuestro cuerpo, mayor deterioro, mayor probabilidad de resistencia a las terapias y mayor probabilidad de desarrollar metástasis. Todo por que dejamos mucho al cáncer crecer porque se hizo heterogéneo. Si nosotros intervenimos más temprano, es menos heterogéneo y entonces reducimos la probabilidad de resistencia a las terapias, reducimos la probabilidad de generar metástasis y el paciente se deteriora menos físicamente, lo cual es bueno porque le da calidad de vida y no solo eso, si este paciente tiene que recibir quimio, va a tolerar mejor la quimio porque está menos deteriorado físicamente. Entonces, como dice un oncólogo muy amigo mío, el doctor Alan Ramos, en cáncer el tiempo importa. Hay que llegar temprano porque el cáncer lo curamos, es más probable de curarlo entre más temprano lleguemos. Con eso termino. Les agradezco la atención y aquí les dejo un aviso parroquial. Todos aquellos que tengan bases de genética, biología celular y molecular, que hayan llevado bioquímica alguna vez en su formación universitaria o fisiología, pues les invito a llevar el curso que todos los años damos en la Universidad de Costa Rica, Biología y Bioquímica del Cáncer. Para el próximo año arrancamos el 16 de enero, son 7 viernes y terminamos el 27 de febrero. Entonces, si escriben a ccancerucr@gmail.com, les podré dar un poco más de información. Ahí les dejo mis datos de contacto y pues si en algo puedo servirles, con mucho gusto. Y termino aquí. Muchísimas gracias. Y pues quedo atento a preguntas. Muchísimas gracias, Warner. Realmente, bueno, yo creo que no puede uno perderle ni un minuto
en el seguimiento y podría escucharlo una hora más, ¿verdad? De la, bueno, la calidad de la presentación, la didáctica, ¿verdad? Porque no es fácil acercarse a un tema al que uno no está todo el tiempo y aunque tenga las bases de biología, tengo las de ecología y eso me ayuda a entender muchísimo. Pero yo creo que para muchas personas quedó clarísimo estas explicaciones. Bueno, las preguntas, si hay preguntas, pueden escribirlas aquí en el chat o también voy a fijarme si hay alguna en el Facebook. También les recuerdo, porque yo creo que podemos, necesitamos como darle una buena repasada a la charla, de que luego se sube al canal de YouTube del colegio. Entonces ahí, y también pueden recomendarle, porque en las familias es necesario. Cuando hemos tenido pacientes con cáncer, y siempre vivimos con ese temor, cuándo va a aparecer, cómo va a aparecer, pero entender cómo funcionan las cosas no solo es la prevención, ¿verdad? Sino que también esa urgencia de estar atentos para detectarlo a tiempo. Vamos a ver si hay alguna pregunta, no sé si Raquel o Gabriel me dicen, y en los que están aquí en sala, también si alguien tiene alguna pregunta. Preguntas, comentarios, quejas, cumplidos, buzón de sugerencias, todo eso recibido. Bueno, buenas noches. ¿Cómo está, profe? Mucho tiempo Hola, sin conversar Gabriel. con usted. Sí, hace ratillo. Yo tenía una consulta. Bueno, sabemos que ahora, pues, mucho se ha ubicado, ¿verdad? El tema de sociedad y el estilo de vida para poder, pues, ver esos números en cáncer bajar, ¿verdad? Pero, no estoy tal vez tan familiarizado si en algún país, y no sé si usted tendrá el dato, en algún país se ha logrado bajar estos índices, al menos en los últimos años con respecto tal vez a, no sé, si campañas sociales o campañas entre gobierno y sistemas de salud, o incluso se ha registrado tal vez justamente esto, mejores estilos de vida o estilos de vida más saludable, y que no sé si tal vez era muy pronto incluso para tener Mm, datos, de ver índices bajar, ¿verdad? En temas de cáncer. sí. Gracias. Sí, es muy buena su pregunta y su reflexión, Gabriel, porque, bueno, y eso da para una charla en sí misma, pero vamos a ver, el número de casos y muertes sigue subiendo, pero no quiero sonar negativo en el sentido de, ok, sigue subiendo porque, ¿por qué? Porque la expectativa de vida en general, en el mundo entero, ha subido. Entonces, hay más gente, o sea, las poblaciones están envejeciendo y ya vimos, el cáncer suele ser más prevalente o más incidente en gente adulta. Entonces, entre más envejecida esté la población, esperemos más casos y más muertes. Sin embargo, hay que decir que cada vez muere menos y menos gente porque tenemos más y más formas de abordar y tratar el cáncer. Entonces, sí vemos que sube, pero jamás es como subía antes. Antes, estamos hablando de unos 50 años atrás, cáncer era sinónimo de muerte. Y por eso la gente sigue pensando de que si tiene cáncer se va a morir. Ya no es así. Hoy día en el mundo se diagnostican alrededor de 18, 19 millones de casos y aproximadamente la mitad mueren. Pero hace 50 años el 70% de la gente que tenía cáncer moría de cáncer. Entonces, eh, sí hemos hecho algo, pero a pesar de todo el conocimiento y las herramientas tecnológicas y las terapias que tenemos, no hemos logrado tanto como desearíamos. ¿Qué es lo que sucede? Es inevitable que las poblaciones envejezcan. Entonces, donde estamos debiendo es precisamente en estrategias poblacionales para incentivar a que la gente lleve mejores estilos de vida. Porque si bien las terapias nos ayudan y por eso hemos disminuido la cantidad de gente que muere, pues
hay gente que se nos va a morir de toda forma. Entonces, tenemos que minimizar la probabilidad de exponernos a factores que hacen que nos dé cáncer. Entonces, lo que tenemos que trabajar mucho como sociedad es en propiciar estilos de vida correctos para envejecer saludablemente. Y envejecer saludablemente implica minimizar la probabilidad de que nos dé cáncer, o sea, que lleguemos a viejos y lleguemos con una menor probabilidad de tener cáncer. Y en eso tenemos que trabajar, primero como individuos, ser conscientes de estilos de vida saludables, de buena alimentación, ¿verdad? Todo lo que ya sabemos que funciona, alimentos altos en frutas y verduras, minimizar el consumo de alimentos y bebidas hipercalóricas que generen sobrepeso y obesidad, porque el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo de cáncer. Los alimentos ultraprocesados con altos contenidos de azúcar y de grasas también tienen efectos para propiciar el cáncer. Y nos toca un poco a nosotros, pero también le toca a la sociedad. Es decir, los gobiernos, las políticas también tienen que incluir salud. Por ejemplo, en Chile. Chile es uno de los países latinoamericanos que mejor ha trabajado esto. Chile generó un programa para combatir la obesidad y al combatir la obesidad disminuye el cáncer, enfermedades cardiovasculares y diabetes, donde puso etiquetado frontal en los alimentos, ¿no? Puso restricciones de publicidad, es decir, las McDonald's, Burger King, todos estos anuncios no salen en la tele desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. O sea, hay una restricción en la publicidad de alimentos y bebidas hipercalóricos, particularmente enfocado a alimentos que son atractivos para los niños. Le quitaron entonces la publicidad, televisión, radio, redes sociales incluso. También las cancioncitas esas que aluden a captar niños, quitadas. O sea, cajita feliz no existe en Chile. Eh, ¿Qué más hicieron? Usted va al supermercado y además de encontrar las etiquetas que dicen alto en grasa, alto en calorías, etcétera, las figuritas esas atractivas para niños como el tigre Tony, el osito Bimbo, de todas esas cajitas, no existe. Lo quitaron. Y en países como Colombia, en Colombia recientemente pusieron un impuesto a las comidas hipercalóricas, le llaman el impuesto a las comidas chatarras. Empezó con un 10%, en el 2025 sube a un 15% y en el 2026 sube a un 20%. Hay países en donde también subsidian los alimentos saludables. Entonces, le ponen más impuestos a los no saludables y menos impuestos a los saludables. ¿Para qué? Y para que la gente le salga más barato comer saludable. En Japón tienen educación nutricional que arranca desde el kinder hasta el colegio. O sea, una materia que usted lleva es educación nutricional impartida por profesionales en nutrición y le enseñan a los niños a comer bien, cuáles alimentos son buenos, son malos, pero no solo eso, a preparar los alimentos. Porque hay alimentos que son muy saludables, pero mal preparados, se vuelven poco saludables. Entonces, se llevan a los chiquillos a preparar el desayuno con ellos, desde el kinder. Eso hicieron en Japón. Entonces, ahí es donde, ¿verdad? A mí me encantaría que en Costa Rica alguien tome la antorcha y se convierta en un superhéroe de la salud. No está ocurriendo. Y bueno, habrá que hacerlo. Porque de lo contrario, ¿qué se nos anticipa? En Costa Rica se nos anticipa hoy día, cuando termine 2025, habrán 13,000 personas que fueron diagnosticadas con cáncer durante el año. Eso es llenar el estadio de la liga. Hagan de cuenta que con todos los que recibieron la noticia de que tienen cáncer en el 2025, llenamos el estadio de la liga y se van a morir 6,000 personas. Y en 25 años plazo, eso no es mucho, va a ser 25,000 personas diagnosticadas cada año y casi 13,000 muertes. ¿Por qué? Porque la población envejece. Pero además, el número de casos en menores de 50 años va para arriba. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a factores de riesgo como sobrepeso y obesidad desde muy tempranito. Entonces, si arrancamos nuestra exposición temprano, nos va a dar cáncer más temprano. O sea, se nos va a morir gente muy joven o va a quedar físicamente
un poco disminuida y entonces, pues eso tiene un impacto económico y social. No es tan difícil de verlo, pero los políticos y tomadores de decisiones en salud no están haciendo mucho y hay que cambiar esa situación. Gracias, Warner. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Dice, como biólogo, ¿cuál es el avance más emocionante o prometedor que ha visto en la última década y que cree que tendrá el mayor impacto en la supervivencia de los pacientes? Vamos a ver, yo siento que el avance más importante que hemos tenido a la fecha, voy a compartir la presentación otra vez, porque para mí es esto que está aquí, la inmunoterapia. Creo que ese es el mayor avance que hemos tenido, porque primero entendimos que el cáncer no son solo células cancerosas, pero además porque estas terapias hacen que el sistema inmune sea el que destruye y con eso ganamos mayor especificidad porque las células inmunes saben perfectamente cuál célula es no cancerosa y cuál sí es cancerosa. Entonces, es como tener francotiradores para matar solo a las que están enfermas. Y además ha demostrado que genera efectos bastante prolongados en el tiempo. Y apenas estamos entendiendo cómo funciona la parte inmunológica contra el cáncer. En esto estamos progresando. Entonces, yo creo desde mi punto de vista, es que la inmunoterapia nos marcó un poco el camino. No funciona en todos, pero le dio supervivencia y calidad de vida a gente que antes no tenía. Una persona que tuviera un melanoma metastásico no duraba más de 3 meses y ahora sobreviven hasta 5 años o más y hay algunos que se curan del todo con un melanoma metastásico. Eso era impensable, pero seguimos sin comprender por qué algunos sí responden y otros no. Entonces hay que seguir investigando, creo yo, en la parte inmunológica del cáncer, porque por allí estamos logrando bastante de momento. Gracias. Otra pregunta dice, considerando que la pérdida de control en la proliferación celular es una característica clave en la biología del cáncer, ¿qué avances recientes en técnicas de detección han mejorado la sensibilidad y especificidad para identificar estos marcadores en etapas tempranas de la enfermedad? Ok, sí, eso es un buen tema. Vamos a ver, tenemos mucha tecnología y a veces uno dice, ¿cómo no hemos logrado más con tantos avances tecnológicos? Creo yo que donde hemos mejorado es en la parte. Hay algo, actualmente empieza a emerger algo que se llama biopsia líquida. Es como hacer una biopsia, ¿verdad? Una biopsia, usted le saca un pedacito de tejido. La biopsia líquida es que por medio de un fluido corporal, ya sea sangre, linfa, líquido cefalorraquídeo, líquido de la cavidad pleural, etcétera, orina incluso, podríamos detectar cáncer. Y esto es porque cuando las células tumorales mueren, por necrosis, liberan ADN y ese ADN circula en los fluidos. Ahora, para detectar cáncer a través de la biopsia líquida, necesitamos encontrar ese ADN que viene del tumor, el ADN tumoral circulante. Y eso requiere tecnología un poco más sensible. Ahora tenemos un PCR que se llama PCR digital de gota, que permite detectar hasta 1 o 2 moléculas de ADN en 5 mililitros de sangre. Entonces es mucho más sensible. En eso hemos ganado, pero también en estrategias, por ejemplo, como, no sé, las mamografías, o sea, las imágenes, los exámenes de imágenes médicas ahora son también, como tenemos más tecnología, son más sensibles, entonces detectan masas tumorales más pequeñas. Entonces la tecnología nos acerca. Y no solo eso, sino que los equipos son más sensibles, pero tenemos inteligencia artificial. Y entonces las imágenes, al ser
digamos, podemos entrenar algoritmos de inteligencia artificial, ya hay algunos que están disponibles porque ya han sido aprobados para su uso clínico, que detectan lo que el ojo no detecta. Entonces, creo yo que por allí, entre la biopsia líquida y la lectura, las imágenes de mejor calidad, porque los equipos son más sensibles, combinando con inteligencia artificial, estamos logrando detectar más temprano. Pero de igual forma, tenemos que seguir insistiendo en que la gente, uno, minimice la probabilidad de que le dé cáncer a través de promoción de la salud para minimizar las exposiciones y dos, hacer entender a la gente que hay que acudir al médico después de cierta edad porque se vuelve más probable que me dé cáncer y entonces los chequeos médicos y demás. Pero también, yo quiero ir a hacerme la colonoscopia, pero no tengo plata para pagarme la privada, tengo que ir a la caja. Entonces yo llego a Levi's y le digo al médico que me quiero hacer una colonoscopia y el médico me dice, ah, ¿y tiene algún problemilla? No, no, es solo un control. Ah, pero hey, no podemos porque hay lista de espera. Y si tengo algún síntoma por allí, algo que me molesta y le pego una mentirilla al médico, tal vez, de ahí sí, me ponen una lista de espera y voy a durar 7, 8 meses. No, el sistema de salud ser, tiene que volverse más hacia la salud preventiva, porque actualmente es muy asistencial. Ahorita el sistema de salud funciona para apagar fuegos, pero no para prevenirlos. Entonces hay que volcar la salud hacia un sistema de salud preventivo, sin descuidar la parte de atención. Pero el tema es muchas veces le decimos a la gente, a las mujeres, vayan a hacerse mamografías ahora en este mes. Pero ok, van y se hacen. Y la lectura, 6 meses, 7 meses, 8 meses, si no ha llegado el resultado de la mamografía, entonces, ¿qué ganamos? ¿Verdad? Podemos hacer cosas, pero hay problemas estructurales que hay que cambiar. Gracias. Bueno, hay dos preguntas de la misma persona. Voy a leer la última primero. Dice, en Costa Rica ya se está aplicando la inmunoterapia para tratar el cáncer. Sí, 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 ya se utiliza. Es muy cara. Un paciente, o sea, para tratar a un paciente, eso cuesta aproximadamente $100,000. Son terapias tremendamente caras. Hay un margen de trabajo, o sea, porque es cierto que yo creo que no se puede lucrar con la salud, pero también hacer estas terapias, el nivel de capacidad que tiene que tener una farmacéutica para hacer estas terapias tampoco o sea, tiene que ser cara, pero no tanto. Pero sí, ya se está utilizando en ciertos tipos de cáncer, melanoma, por ejemplo, un cáncer de pulmón específico. Ha costado mucho. Entró a pura sala cuarta. Algunos pacientes siguen metiendo recursos de sala cuarta porque su cáncer no es de los que tiene aprobación para inmunoterapia en Costa Rica, a pesar de que a nivel fuera de Costa Rica sí. Pero sí, sí, ya existe, es una posibilidad. Otra vez, no todos los pacientes ni todos los tipos de cáncer se benefician de la inmunoterapia. Tiene que haber, hay ciertos tipos porque hay ciertas características inmunológicas, moleculares y demás que hacen que esa persona sí sea candidata a recibir inmunoterapia y además tenga una probabilidad de beneficiarse de ella. No todos los tipos de cáncer se benefician de inmunoterapia. Gracias. Y la última sería, ¿todavía se mantiene la hipótesis de que se necesitan varias mutaciones en genes específicos para generar el cáncer? Sí, sí, eso sigue siendo así. Se necesita cierta cantidad de mutaciones en ciertos genes en específico, pero cada tipo de cáncer acumula mutaciones en genes diferentes y a veces, aunque pueda sonar extraño, a veces dicen que el orden no altera el producto, pero resulta que en la biología tumoral a veces sí, porque a veces el orden en que mutan los mismos genes puede hacer que el tumor sea más agresivo o menos agresivo, que evolucione más rápido o más lento. La biología tumoral es una cosa tremendamente compleja, pero a la vez es tan interesante que por eso yo terminé donde terminé. Bueno, no, muchísimas gracias. Creo que estoy viendo a ver si hay algún otro. No, aquí no. Con esto ya terminamos y bueno, agradecerle esta presentación tan excelente y tan didáctica.
y que esperamos, me imagino que ya has recibido preguntas de que si se van a colocar en el canal de YouTube, ¿correcto? Ahí la pueden seguir repasando. Un mensaje final para despedirnos, porque hoy se nos hizo ya, le llevamos media hora Ujú. más. Sí, de ahí no, yo insto a la gente a que lleve estilos de vida adecuados pues para mí eso es lo fundamental. No hay receta mágica para curar el cáncer y el cáncer es bastante difícil de curar una vez que ya está. Entonces hay que insistir mucho en estilos de vida adecuados para minimizar la probabilidad de que nos dé y detectarlo tempranamente porque cuando se detecta tempranamente sí es curable en la mayoría de los casos. Muchas gracias. Yo creo que en este ambiente que estamos ahora, promover, bueno, política pública, ¿verdad? En la prevención de las enfermedades, pero sobre todo en el mantener la salud. Muchos de los ejemplos que usted nos mencionó de Chile y de Japón requieren ser utilizados aquí en Costa Rica. Hasta hemos Sí, tenido situaciones donde entraron cajas con las etiquetas negras, ¿verdad? Y paquetes eh, con las etiquetas negras y las devolvían, ¿verdad? sí, Y yo feliz viendo que ya estaba, y, ay, qué dicha, ya lo está implementando. Y no, fue como decir un error mm, y entonces las devolvieron y esos son, como decir, errores que son buenos, porque así también hubo oportunidad de que la gente se diera cuenta que otros países sí utilizan y sí señalan lo que es dañino, lo que es nocivo para la salud. Porque muchas sí, cosas la gente no se da cuenta, ¿verdad? Se fija en el precio, pero no en lo que viene en el contenido, ¿verdad? efectivamente. Y ahí es donde hay que poner muchísima atención. Y hay bastante gente esforzándose para que esa norma que obliga al etiquetado informativo y resaltado, ¿verdad? Porque todo viene ahí en letras que uno tiene que poner los anteojos más una lupa para verlos, Mm, pero en cambio en estas etiquetas sí está bastante bien señalado. sí. Bueno, nada más que igual agradecerles a todos los que nos han acompañado. Hemos tenido una audiencia bastante importante la noche de hoy y los invitamos a seguirnos acompañando. En la otra semana tenemos varias actividades más para que estén con nosotros. Muy buenas noches y muchísimas gracias, Warner, de nuevo. Hasta luego, que estén muy bien, gracias.